Dios sea la gloria y la honra. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor está en este lugar? Como que muy pocos. Veo un número elevado en comparación al día de ayer. Yo entiendo que llovió. Yo entiendo que algunos todavía en su trabajo, a lo mejor por el horario o por las circunstancias, no pudieron estar. Pero me da gozo poder verles, hermano, conocer a más caras, ver que usted se ha dispuesto a venir a glorificar el nombre del Señor, y no solamente para rectificarle, animarle, promoverle, que donde dos o tres se reúnen, es ahí donde está la presencia del Señor. Amén. Porque lo creo en la palabra, confío en la palabra, sin necesidad de promoción, sé que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y ahora sí, una vez más pregunto, hermanos, ¿cuántos creen que Dios está aquí con nosotros? ¿Cuántos han sentido su presencia por medio de la alabanza, por medio de la administración? Me gozo mucho cuando tengo la oportunidad. Vengo de una congregación de 22 miembros. En nada se compara a esta congregación. Y además de la bendición de tener 22 miembros, pues es reducido el número que tengo de ministros de alabanza. Solamente tengo uno. ¿Y quién cree que es ese uno? Yo. Así que es siendo yo el que no solamente predica, sino el que también está en el momento de tocar el teclado o intentar tocar el teclado para la honra del Señor, pensando en qué momento me voy a equivocar si dejo que la presencia del Señor me ministre y de pronto deja de sonar el teclado, porque no sé si pasa aquí, pero cuando deja de sonar el teclado, la alabanza, la exaltación a Dios también como que se apaga. Y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que la presencia de Dios se fue en el momento que las notas dejaron de tocar? ¿O la presencia de Dios sigue manifestándose y sigue estando en el lugar que tenemos que darle la honra y la alabanza al Señor? Y por eso es, hermano, que en esta hora yo quiero que usted esté consciente de eso. La presencia del Señor sigue estando con nosotros. Y vuelvo por tercera vez a preguntar, ¿cuántos creemos que Dios está aquí con nosotros? Entonces, hermano, dele la gloria, dele la alabanza, dele el reconocimiento. No se quede callado. No deje de glorificarle, no deje de exaltarle, no deje de bendecirle. Así como lo hace por medio de la alabanza, así como lo hace cuando suenan aquellos acordes y usted glorifica y siente la presencia y el mover de Dios. Siéntalo por medio de su palabra en este momento. Siéntalo por medio de la promesa que Él nos ha dado, porque Dios es fiel, porque Dios se mantiene firme. Aunque en momento de circunstancias, decía yo el día de ayer, en nuestros sueños y en nuestros anhelos, a veces parece que Dios se olvidó o nos está ignorando, pero no es así. Dios nos tiene como parte de un proceso, y en ese proceso muchas veces que no se asemeja, y como también se cantaba, es un Dios incomparable, no se compara ni siquiera en los procesos y en la manera en la que Él se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, porque lo hace de una manera muy distinta y de forma personal. Podemos nosotros entonces confiar y creer en todo que Dios está en el asunto. Y yo confío y creo que en esta hora Dios está aquí con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a abrir las escrituras y quiero leer dos pasajes que asemejan dos milagros que están narrados en el Evangelio de Marcos capítulo 7. El primero de ellos se encuentra en el versículo 31, Marcos 7:31, y el otro se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 22. Son dos acontecimientos, son dos eventos que narra este evangelio y que tienen cosas en común, con el propósito de mostrarnos y enseñarnos que Dios está en el asunto, que Dios es el que nos llamó, que Dios es el que tiene un proceso para con nosotros y lo va a cumplir tarde que temprano. Eso se llama, hermano, tener fe en Dios, confiar en Dios. Dice la palabra del Señor. Leo la versión, nueva versión internacional. A lo mejor no se asemeje a lo que usted tiene allí, si es que tiene la Reina Valera, pero dice así: y luego regresó Jesús, capítulo 7, Marcos, verso 31,
Regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, e internándose en la región de Decápolis, allí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él y le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva y luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Y con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Evangelio de Marcos, verso 22 dice, capítulo 8, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara, y él tomó de la mano al ciego y también lo sacó fuera del pueblo, y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Entonces el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver a partir de ese momento todo ya con claridad, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Hemos orado, hemos clamado, hemos confiado, hemos declarado que la presencia del Señor está conmigo. Y ahora, hermanos, tenemos que tener la confianza y la certeza de que Dios va a hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Decía el pastor, un amén es confirmar, es un decir, así es, yo lo creo, yo confío en ello. Así que cada vez que usted diga amén, hermano, usted está confirmando que usted confía en la palabra del Señor, que usted comprende lo que dice la palabra del Señor para su vida. En esta hora quiero enseñarte una gran verdad, estimada congregación, una verdad que seguramente tú ya conoces, pero que viene a ser muchas veces el parteagua de nuestra vida de fe, porque en los momentos diarios de la vida tenemos que entender que si la fe no la utilizamos como escudo, o la fe mengua en nosotros, o la fe es completamente quitada de nosotros, la vida de fe que decimos vivir en Cristo Jesús es una vida no agradable y poco productiva en cuanto a los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros perdemos la fe, podemos renunciar a todo e inclusive a Dios, dejar todo de lado, dejar a Dios de lado, dejar de creer y confiar que Dios está en el asunto. Y vaya que este es un gran riesgo para toda persona. ¿Por qué? Porque toda persona está de alguna manera siendo considerada como un enemigo. ¿Un enemigo de quién? Un enemigo de Satanás, quien de alguna forma también se constituye en nuestro enemigo. Nosotros no podemos hacernos amigos de Satanás y decir que tenemos que hacer las paces con él y amarlo como amamos a cualquier enemigo nuestro. No. Satanás está considerado por la eternidad y para la eternidad para querer ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Jamás va a cambiar. Jamás se va a rendir ante los pies del Señor. Jamás va a aceptar a Cristo como su Salvador. Nosotros, por ende, tenemos la oportunidad, por la misericordia de Dios, de hoy estar aquí, porque el Señor no es que nosotros lo hayamos escogido, sino Dios nos escogió a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa verdad de la cual la palabra del Señor habla, se nos estima a nosotros, o al menos nosotros debemos de estimar a bien, que si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tomado decisiones y nos han llevado siempre a circunstancias difíciles, no podemos decir lo mismo en esta decisión. ¿En cuál decisión, pastor? En la decisión de que alguien obró para el bienestar nuestro, para darnos salvación, y en ese asunto Dios metió las manos y dijo, este hombre, esta mujer, este joven, este niño, bien está conservado, bien está predestinado, bien está llamado para salvación. Y de ahí decidimos no resistirnos a la presencia del Señor y decirle, Señor,
heme aquí, alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor en el proceso muchos de nosotros nos tardamos. A lo mejor en el proceso muchos nos resistimos por tantos años, por tanto tiempo, y en muchas circunstancias dijimos que no. Tal vez porque nos sentíamos completamente pecadores, como la Biblia nos determina que somos totalmente pecadores, destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, y por lo tanto eso mismo era lo que a nosotros nos hacía tener conciencia de que era casi imposible que Dios pudiera amarnos en una condición así. Yo he escuchado personas decir que no, que si ellos van a la iglesia, van al templo, el templo se les va a caer encima, porque son tantos sus pecados, son tantas sus maldades, son tantas las cosas que han hecho, que hasta creen imposible que Dios los pueda transformar con ese poder tan glorioso, con ese poder tan grande que Dios tiene. Y le digo, sabes, te equivocas. Para ti será imposible cambiar. Para ti será imposible que tu fuerza de voluntad te lleve a hacer cosas mejores, pero para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. También he visto personas decir, yo jamás voy a ir a la iglesia. Yo jamás voy a adorar a tu Dios. Yo jamás me voy a rendir ante la presencia del Señor. Y más tardan en decir eso, hermano, que después están postrados a los pies de Jesucristo. No debemos de burlarnos. No debemos de alguna manera de decirle, no, que no. No, que bien decías que jamás ibas a beber de esta agua, que jamás ibas a postrarte a los pies de Cristo, porque a lo mejor lo único que provoquemos con ese tipo de acción o de palabra o de pensamiento es que desanimemos a las personas. Al contrario, debemos de darle la gloria al Señor, porque en eso el Señor se manifiesta, y sabemos que la última palabra no la tiene cualquiera de nosotros. La última palabra, dígalo fuerte, la tiene Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esta verdad, amado hermano, que quiero enseñarte o bien recordarte, seguramente tú ya lo sabes. Y es esa palabra que afirma precisamente que en estos eventos en los cuales el Señor se manifiesta, y se manifiesta en la forma en la que lo vamos a ir analizando, de una manera en la que pareciera ser que el proceso o lo que causa la sanidad o lo que da entera sanidad, como que va de forma paulatina, va de una forma progresiva, va a través de un proceso que muchas veces a lo mejor en nosotros, al entrar en medio de ese proceso, como en el cual nosotros estamos, dijo el pastor algo, si usted se confunde, no se preocupe, estamos aprendiendo. Ese es parte del proceso. Bendito sea el nombre del Señor, el cual el Señor quiere decirnos en esta hora que lo que Él comienza siempre lo termina. Él nunca deja las cosas a media. Bendito sea el nombre del Señor. Esta verdad está contenida en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Persuadido de esto, convencido de esto, dice el apóstol Pablo, el camino que el Señor me ha trazado, el camino que ahora estoy caminando, es un camino que el que comenzó en vosotros la obra, el que nos ayudó para encontrar ese camino, es el que también tarde que temprano la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios que nos llamó, el Dios que nos escogió, el Dios que nos ha traído hoy aquí, amada iglesia, es el Dios que está trabajando con nosotros, y nosotros tenemos que tener confianza y fe en el proceso de ese Dios grande y poderoso. Nadie va a poder entender el proceso de Dios en nuestra vida más que Dios. Y muchas veces, cuando Dios así lo quiera, nos va a conceder la oportunidad de entenderlo a nosotros mismos. Nadie va a poder entender por qué a veces tu carácter, por qué a veces tu forma de ser, tu forma de hablar es de tal manera, porque nadie ha vivido lo que tú vives. A nadie más Dios se lo ha permitido. La gente a veces se va a dar la tarea de criticar, de mencionar, de opinar acerca de tu relación con Dios, pero nadie conoce mejor tu relación con Dios que la relación que tienes con Él. Dios y tú es el que la conoce. Bendito sea su nombre.
E inclusive muchas veces te van a querer encerrar en un molde y decir, ¿sabes qué? Tú tienes que ser así. Este es el perfil que tú tienes que contener, pero sabes, es como decirle a Dios, Dios, te estás atrasando o vas demasiado adelantado con alguno. Yo lo único que sé, amada iglesia, en esta hora, porque no puedo decirte lo que no sé, es lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que tarde que temprano Él sabrá si se adelanta o se atrasa, pero Él es el que está trabajando conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dígame si no, en ocasiones en el trayecto de nuestra vida cristiana, vivimos momentos complicados, momentos en los cuales pareciera ser que nos hemos subido a una rueda de la fortuna. Ay, Señor, ¿cómo va a decir el pastor una rueda de la fortuna? Nosotros no creemos en la suerte. Bueno, es el juego mecánico que a mí me hace pensar que de pronto mientras circula esa rueda, a veces te hace estar arriba y a veces estás en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque hay momentos en el trayecto de nuestra vida cristiana que parecen haber momentos complicados, por lo cual nosotros, sin querer queriendo, decía un personaje, a veces le fallamos a Dios y a veces tropezamos y a veces de pronto decimos con toda vergüenza, Señor, perdóname, no, de verdad no lo quería hacer, pero ¿qué cree? Por un descuido, porque no desarrollé mis disciplinas espirituales, porque fui íntegro y simplemente el proceso de Dios a veces no es entendido para mí como lo fue para la vida de aquel justo llamado Job. Dios quiere probar nuestra integridad, nuestra fe, nuestra justicia, ahora sí el material del cual Él nos está formando. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y entonces en ese proceso cualquiera va a opinar y va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasó, hermano? Te faltó fe. ¿Qué pasó, hermano? Te faltó orar. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó, hermano? Es que te falta ir más a la iglesia. Te falta más buscar a Dios. Y no es que tú no estés buscando a Dios. No es que tú no estés orando. No es que tú no estés llegando a la iglesia constantemente. Es simple y sencillamente que es parte del proceso en el cual Dios muchas veces nos mete. Y en ese proceso nosotros, en vez de quedarnos tirados, tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tenemos también que en alguna forma, hermanos, sentir que los que están a nuestro alrededor, si tú no has caído, si tú no has pecado, si tú no le has fallado a Dios, si tú te has mantenido íntegro, la gloria no es tuya, la gloria es de Dios. Así lo ha querido el Señor. Pero si hay otros que han resbalado, se han deslizado, de algunos que han caído, ¿en qué manera yo puedo beneficiarlo, ayudarlo, animarlo, no señalándolo, no diciéndole está mal, sino al contrario, animándolo para que se levante en el nombre poderoso de Jesús? Y si ha perdido la fe, que recobre la fe. Eso hacemos los hermanos mayores en la fe, ayudamos a los más débiles, dice la palabra del Señor. Si perdemos en el sentido de la palabra del Señor, ¿cómo debemos nosotros de actuar? Es porque hemos perdido la confianza y la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es nuestro máximo ejemplo de cómo debemos pensar, de cómo debemos de hablar, de cómo debemos de conducirnos y hasta cómo debemos de llegar a ser a la estatura de ese varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si me está entendiendo, pero no escuché los amenes en este momento. Hacia allá vamos todos, pero no todos estamos en la misma parte del camino. Unos están más atrás y otros van más adelante. ¿Y sabe qué dice la escritura? Aguas por el que va adelante, agua por el que está firme, porque también puede suceder que se resbale, que se deslice. Y los postreros, los que venían hasta atrás, pueden llegar a veces, hermano, a estar más adelante, solo porque nos hemos descuidado, solo porque hemos desviado nuestra mirada, solo porque hemos dejado de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por ello tenemos que entender el proceso de parte de Dios para nuestra vida.
Aunque usted no lo crea, amado hermano, muchas veces, en más de una ocasión, no por bajar la guardia, no porque siento ese enfriamiento, no porque dejo y descuido las disciplinas espirituales, pero en muchas ocasiones a veces yo me he sentido de alguna manera bombardeado por la circunstancia. Yo muchas ocasiones también me he sentido como que nadie quiere apoyar el ministerio, nadie entiende hacia dónde Dios nos quiere llevar y parece que estoy completamente solo. Qué bendición cuando alguien de parte de Dios se acerca y dice: pastor, yo le entiendo, no se preocupe, vamos a echarle gana, vamos a orar, vamos a ver que sí se puede, aunque no todos vengan, nosotros lo vamos a hacer. Bendito sea el nombre del Señor por esos instrumentos de Dios que nos animan. Porque también hay otros instrumentos que no son usados por Dios, que cuando llega el momento en el que tú te sientes así, todavía le agregan más a esa circunstancia, y en vez de animarte, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que te hacen sentir? Peor que antes. En estos dos eventos de la palabra del Señor, nosotros encontramos similitudes que nos llevan a nosotros a entender, circunstancias que nos llevan a entender que estos dos eventos, de las cuales el Señor nos revela a través de su palabra, llevó a que dos personas con problemas distintos fueran llevados ante la presencia de Jesús, y no las mismas personas buscaron la presencia de Jesús. No las mismas personas a las cuales se le atribuía la enfermedad, y no porque estuvieran en alguna condición tan incapacitadas para poder llegar ante la presencia de Jesús. Nos dice la palabra, no fueron ellos por sí solos, sino otras personas las que los motivaron y los trajeron delante de la presencia del Señor. Nosotros, cuando veamos a una persona que está débil, que está caída, que de alguna forma se ha perdido, se ha extraviado, a veces ya no quiere nada con Dios, en vez de apartarlo de Dios, tenemos que llevarlo a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mirar en Jesús, aquel que no nos juzga, sino aquel que es abogado para con nosotros y con el Padre, que nos perdona de nuestras iniquidades y de nuestros pecados, y que aún la Biblia afirma diciéndonos que si aún el justo cae, entonces ¿dónde está el perdón de Dios? Ahí está, en constante comunión con aquel que se acerca y se arrepiente de todo corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que si Dios lo perdona, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién soy yo si Dios no le echa en cara nada a ese alguien por las veces que parece ser que se está burlando más de Dios, para decirle: ¿sabes qué? Te pasas. Si a fin de cuentas el único que puede juzgar y el único que puede perdonar y el único del cual nos debe de interesar cuál es el concepto que tiene de nosotros, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entonces estos hombres llevan a dos hombres con circunstancias difíciles, pero ante una misma condición, la condición de ya no ir por ellos mismos a Jesús, sino que ellos llevan a Jesús. Y otra de las similitudes es que ellos son los que le piden en favor a Jesús para que haga el milagro en la vida de ellos. Dije hace un momento, ¿cómo pueden ellos no haber llegado ante la presencia del Señor? ¿Acaso estaban tan incapacitados? Claro que no, porque uno de los eventos, uno de los milagros que se ve aquí a Jesús haciendo es precisamente el evento de haber sanado, lo que dice Marcos 8:22, a un ciego. Y la escritura no es que no hable de muchos otros ciegos. Habla de muchos otros ciegos que estaban ciegos, valga la redundancia, estaban ciegos de los ojos, pero con la boca podían hablar, podían gritar. Ahí tenemos el caso de Bartimeo, que cuando empezó a escuchar que Jesús estaba y lo que Jesús podía hacer, aunque estaba ciego y no sabía a qué distancia se encontraba, dice la escritura, él se mantenía gritando: Jesús, Jesús, ten piedad de mí.
Y así estuvo detrás de Jesús no sé cuánto tiempo, pero así se mantuvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque pueden haber tenido apagados los ojos, la luz del alma, pueden haber tenido ceguera, pero tenían voz para hablar y para clamar como este ciego. Pero cuando uno se apaga y se apaga completamente, no solamente se le cierra la vista física, sino también se le ciega la vista espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí a quienes necesita, ahí necesita a los que están viendo, a los que tienen fe, a los hermanos maduros, a los que en vez de criticar te dicen, vente, vamos, yo te ayudo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde te necesita a ti, hermano, la iglesia. Ahí es donde te necesita a ti, hermano, aquella persona que se está perdiendo, que se ha alejado. Tal vez tiene más tiempo que tú y tú digas, ¿cómo es posible? Pero es posible. Es posible que el que esté firme caiga. ¿Y qué tengo que hacer yo en ese momento? En ese momento yo tengo que orar, yo tengo que clamar, yo tengo que llevarlo a los pies de Jesucristo. Yo tengo que ser la voz de ellos porque ellos han dejado de levantar su voz. Ellos han dejado de confiar, ellos han dejado de creer. Habrá quizás alguien aquí que diga, qué poca fe entonces, qué poca madurez. Si cualquier circunstancia lo tira, si cualquier circunstancia lo hace padecer, si cualquier circunstancia lo hace apartarse, no como yo. Yo, pastor, que venga lo que venga y pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo me mantengo firme. Gloria a Dios por eso, porque eso ni siquiera proviene de ti, eso proviene de Dios, si es que verdaderamente confías como dice la palabra. No es por tu propia fuerza, no es por tu capacidad, no es porque tú le haces la barba a alguien, es porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios así lo ha permitido. Yo confío en que mi vida está en las manos de Dios. Yo confío en que Dios está conmigo trabajando en un proceso. Alguien de pronto me dice, mira hasta dónde has llegado, vas a llegar más lejos. Pues sabes que a mí no me interesa llegar ni más a lejos. Si a eso te refieres, más encima o más abajo, yo solamente quiero llegar a donde Dios me quiera llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde me interesa estar. Ahí es donde me interesa saber que el que comenzó en mí la obra la va a terminar. Alabado sea su nombre. ¿Qué espero? ¿Qué debo? ¿En qué momento tengo yo que de alguna forma mostrar de parte de Dios la oportunidad de que Dios se manifieste en mí? Simple y sencillamente rindiéndome ante su presencia, dejando que Dios sea el que me moldee, sometiéndome a la palabra de Dios, viviendo conforme a esos principios que no deben de ser de alguna manera ni tergiversados ni cambiados por las circunstancias que hoy se vive. Recordemos que la palabra del Señor, y llegarán los tiempos y los momentos en donde a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno, que porque yo voy a llegar grande tengo que cambiar los principios de la palabra, hermano. No. Los principios de la palabra en Dios son un sí, son un amén. Y si así dice Dios, aunque a mí no me guste, así tiene que ser. Algunas personas como pastor me dicen, pastor, sí es cierto, eso dice la palabra, pero yo soy así. Y a mí, para que yo cambie, aquí en todo tiempo como antes, solamente yo me impongo. Le digo, hermano, pero eso está muy mal para ti, para quien quiera que no se moldee a la palabra del Señor. Es que, pastor, a mí el que me la hace, me la tiene que pagar. Cristiano que enseña a sus hijos a decir, ¿y para qué te dejas pegar, chamaco? Dale tú también, no te dejes. Perdón por la expresión, pastor Constantino. Somos mansos. Y yo creo que ya usted se imagina lo demás. No personas que se dejen. Personas que de alguna manera, ¿sabe? La palabra del Señor dice que no hay mejor ejemplo de mansedumbre que la de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el proceso de Dios, tú y yo tenemos que aprender a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. A muchos no nos gusta. Por eso muchos no pedimos, ni tampoco queremos que Dios actúe ya en la transformación de nuestro carácter, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque de pronto eso implica renunciar a todo y no queremos soltar eso. No queremos soltar la circunstancia que nos ha llevado y que nos ha puesto tantas cosas encima que ya hoy en día las hemos abrazado y hasta hoy las contemplamos y sentimos que si las llevamos a Dios, entonces se terminó la comodidad, se terminó mi enfermedad, se terminó todo lo que Dios quiere que se termine para mí, para poderme llevar dentro del proceso, hermano, que siempre traerá a nuestra vida más bendiciones de las que tú y yo nos podemos imaginar. Por eso vale la pena entrar en el proceso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vale la pena dejar que Él sea el que nos guíe y que haga con nosotros lo que Él quiera hacer. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Como lo ha hecho con otros. Si vamos a los evangelios nos dicen las cantidades de milagros que el Señor hizo. Pero algo curioso que hay, y dije, estos dos textos, estos dos eventos asemejan algunas cosas que Jesús hizo diferente en otros procesos de sanidad. Como ya mencioné, no fueron las personas precisamente las que estaban interesadas en recibir el milagro y se iban a beneficiar por el milagro, las que se acercaron a Jesús. Tuvieron que ser aquellos a los que le interesaba no verlos en esa circunstancia. Ustedes saben que cualquier incapacidad física para los tiempos de Jesús, para cualquier persona lo limitaba y muchas veces los llevaba a simplemente ser personas que no podían hacer absolutamente nada y lo único a lo que ellos se dedicaban era pedir limosna. Usted lo sabe. Cuando se estudia esa parte de la escritura de la época de Jesús, de cómo estaba el sistema religioso, cultural, se entiende esto. Toda persona incapacitada no solamente era muchas veces exiliada, renegada, oprimida a un cierto nivel, sino que además de eso, a veces la sociedad misma y el pensamiento mismo a eso lo condicionaba. Y aunque alguien diga, a mí no me interesa que las personas me hablen, a mí no me interesa si me saludan, a mí no me interesa esto, no me interesa lo otro, a veces lo único que no nos interesa es que estamos realmente reconociendo o faltando a reconocer que lo que hay dentro de nosotros es una gran herida que necesita ser sanada por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie se da cuenta a veces por sí mismo de los problemas y de las circunstancias, pero vienen otros y cuando de pronto nos dicen, a ver, ¿quieres que yo te diga la verdad acerca de cómo tú eres? A veces mejor esos otros se callan porque dicen, si te digo, me vas a dejar de hablar. Pero en esta condición, en esta circunstancia, tú no tienes la razón. Tú verdaderamente dices, él tiene un problema conmigo, él no me habla, pero el que yo veo que cuando esta persona se acerca, eres tú precisamente quien no hace eso con esa persona. ¿Qué tan fácil sería? Bueno, no me habla, pues yo voy y lo hablo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué fácil sería reconocer que a veces los del problema no son otros, sino que el problema es uno mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces estamos tan ciegos, a veces estamos tan sordos que aunque el Señor nos hable y nos ponga enfrente cuál es el problema, nosotros no lo vemos. Otras personas lo tienen que ver por nosotros. Y cuando esas personas son personas claves que verdaderamente están siendo guiadas por Dios, qué enorme bendición, porque ellas nos van a hablar con la verdad. Le digo a la iglesia, pero es que la verdad, como dice el mundo, la verdad no peca. Pero cuando te la dicen, te hace enojar, te incomoda, en verdad te pega. Jesucristo es verdad.
Cuando Él viene a nuestras vidas, va a ser un trabajo de verdad, un trabajo completo, un trabajo seguro, un trabajo que requiere que nosotros confiemos en el poder que Él tiene para poder hacer las cosas, el cual es inigualable. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy estamos aquí porque confiamos y creemos en Jesucristo. Amén. Porque confiamos y creemos que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Si usted entonces confía en Jesucristo, iglesia, entonces, ¿por qué en ocasiones usted escucha la voz del que quiere verle perjudicado antes que escuchar la voz de Dios que dice que confiemos en Él? Antes que creer que si hoy estamos aquí no fue porque nosotros nos confundimos en decidir seguir su camino, sino porque Él nos llamó para estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es tan fácil entonces cuando algo pasa que tú vayas y renuncies y te quejes y te apartes? ¿Por qué? Porque el pastor no me visitó, porque los líderes no me toman en cuenta, porque nadie en la iglesia me saluda. ¿Eso qué tiene que ver? Te ignoras y olvidas que el que te trajo aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es que me equivoco, pastor. Bueno, yo no sé si el pastor Constantino, pero yo sí me equivoco. Y un montón. Y a lo mejor os diga, ay Señor, pues qué predicador nos traíste. Tenemos que orar con más fe, con más poder para que no deje que nuestros púlpitos lo utilicen personas que todavía están en un proceso. Porque hermano, si usted quiere ver a una persona perfecta, por más que yo quiera decir, como dijo el apóstol Pablo, míreme a mí. Lo cierto es que todavía sigo batallando con muchas áreas de mi vida. Y sigo batallando y batallo y créame, siempre voy a Dios y le digo, Señor, si tú me dejas, si tú me abandonas, no sé qué será de mí. Pero yo sé que sin ti, como dice tu palabra, sin ti, Señor, yo no voy a poder hacer nada. Así que aquí te dejo mi vida, aquí te dejo mi carácter. Sé lo que dice tu palabra. Cada día trato de que su palabra sea quien viva a través de mí. Tener todo ese ejemplo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted vive para pecar? Claro que no. Yo no vivo para querer hacer lo malo. Que el Señor me reprenda si es que mis pensamientos son eso. Y la motivación que yo quiero dejarle tiene que ver en algo con eso. Claro que no. Dice el apóstol Juan, ahora que Cristo vive en nosotros, ya en nosotros, en los hijos de Dios, podemos declarar y podemos considerar que los hijos de Dios ya no vivimos para pecar. Pero dice un poquito antes de esa frase, de esa palabra inspirada por Dios, pero si en un momento le fallamos a Dios, también abogado tenemos para con el Padre. También tenemos que entender que no es que yo quiera de pronto ir a hacer lo que a Dios no le agrada, pero sucede. El pecado es, hermano, tan diminuto la línea en la cual nos perdemos de la santidad, que aún la escritura en Lucas dice, si tú sabes hacer lo que debes de hacer, que es lo bueno y no lo haces, ¿cómo se cuenta eso? Como pecado. No estoy diciendo que soy infiel a mi esposa, no estoy diciendo que voy y me tomo una cerveza, no estoy diciendo que de pronto cuando los hermanos no me ven, no sé, me fumo un cigarro, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en muchas ocasiones, Señor, muchas veces tengo que lidiar porque pasan cosas en mi mente, pasa el desánimo, pasan los ataques del enemigo y yo tengo que decir, Señor, ayúdame, te necesito, hazme fuerte. También como usted a veces de pronto estoy orando y me da sueño y ¿qué cree? Me quedo dormido allí. Usted va a decir, qué clase de pastor es entonces. Soy humano y lo que quiero decirte es que en esa humanidad Dios está trabajando para que un día yo pueda decir, ¿qué crees, hermano? Ya puedo orar 3, 4, 5, 10 horas sin dormirme. A Dios sea la gloria y la honra.
Es que pastor, cuando yo oro 10 minutos, ¿qué crees? Ya no sé ni qué pedirle a Dios. Sigue orando 10 minutos y cuando vengas te vas a dar cuenta que ya llevas una hora y ya no sabes cómo callarte. Bendito sea el nombre del Señor. Es que para hacer esto tú tienes que hacer esto, y entonces viene el molde de que si a alguien Dios lo trabajó a través de un proceso, también quiere que Dios te trabaje a ti de esa misma forma, y eso no es así. Nuestro Dios es personal y trabaja de forma diferente. Dice la escritura que a estos dos los agarró Jesús y en los lugares a donde él visitó y estuvo, hizo con ellos un proceso, los tomó de la mano y ni siquiera ahí donde estaban los sanó, sino que los llevó fuera de esos lugares, de esos contextos. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntenselo al hermano Lázaro. Pero ¿sabe qué? Pero sé que en el proceso, cuando Dios los sacó de allí, hizo lo que ellos estaban requiriendo, necesitando, que fue sanarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabía que esa era su necesidad, porque sabía que de alguna manera eso es lo que ellos requerían en ese momento. Dios te va a dar lo que tú requieres en el momento preciso. No te desesperes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que los otros, ¿sabe Dios por qué ya lo merecen? Cuando también tú lo merezcas, cuando también te vaya a tocar, alabado sea su nombre, Dios te lo va a dar. Yo soy muy, pero muy agradecido con Dios, porque de pronto le digo, Señor, ¿y para qué me lo das si no me lo merezco? Se me adelanta a las cosas, se me adelanta a los eventos, a las bendiciones. Yo soy casi una persona que para pedirle a Dios me cuesta. Y creo que es parte del proceso que todavía Dios está transformando de mi vida. Yo vengo de un matrimonio disfuncional. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía la edad de 1 año. Mi madre me crió soltera, como una madre soltera que a los 4 años después se casó. Y dice mi madre que esta persona con la que ella se casa, con el cual ahorita todavía convive, a la edad de 5 años yo lo veía como mi papá y yo le decía papá, pero llegó un día donde él me pegó un fajazo, no sé si eso se entiende aquí, agarró el cinturón y me dio. Y en ese momento dice, no le digas papá a ese, porque ese no es tu papá. Yo no me acuerdo de ese evento, pero siempre lo he llamado por su nombre y estoy consciente que no es mi padre biológico, pero lo respeto y me respeta. Además de que en ese proceso nosotros no conocíamos de Dios. Y como se supone, yo tenía un padre que me engendró. Cuando yo necesitaba algo, entonces recurría a él. Pero mi padre, como todo buen hombre que de alguna manera es comprometido y que forma otra familia, como que ignora o se olvida de cuáles son sus responsabilidades con los hijos que ha engendrado. Entonces, cuando yo iba cada vez a mi padre para decirle, ¿sabes qué? Necesito una libreta, necesito para el uniforme, necesito para la escuela, necesito para comer. Mi padre nada más me decía, ven tal día, y jamás lo encontraba en ese día. Así que entonces yo dije, si de alguna forma tengo que salir adelante, voy a salir adelante por mí mismo. No le voy a pedir nada a nadie. No voy a ir y voy a contemplar un no siempre como respuesta, porque no fue una vez, fueron varias veces que a mi padre le pedí y siempre me dio la espalda. Entonces yo empecé a trabajar desde muy chamaco. A la edad de 8 años yo cantaba en los camiones. La gente de Macuspana, Tabasco, porque de allá soy originario, sabía que yo me iba a la central de camiones y esos camiones que se llenaban para viajar a Villahermosa, para viajar a Jalpa de Méndez, para viajar a Nacajuca, a los diferentes municipios de ahí de Tabasco. Me veía cantando y antes que el camión se fuera empezaba yo a pedir. Claro, no cantaba nada cristiano porque no tenía temor de Dios. Así que alguien decía, no cantas mal las rancheras. Pero yo cantaba rancheras y cantaba de todo, y entonces en ese proceder yo ganaba dinero y decía, tengo dinero. Ya me puedo comprar mis zapatos, ya me puedo comprar esto, ya me puedo comprar lo otro, no necesito a nadie.
un joven, un niño, un preadolescente de 8 o 9 años diciendo tengo dinero, 50, 100 pesos de aquellos 30 años atrás, para mí era el poder decir ya me puedo hasta emancipar. Es el concepto de hoy. Ya me puedo independizar, ya hasta puedo llegar a la casa y decirle, mamá, ¿qué quieres? Y pobre que mi mamá me dijera algo. Porque entonces yo en esa condición decía, yo puedo hacer todo. A los 11 años yo ya empecé a fumar, yo ya empecé a drogarme, yo ya empecé a probar la cerveza, ya empecé a probar lo que en el mundo, allá la gente me decía, ándale, pruébalo, no te va a pasar nada. Así que en esa condición, por casi 7 años, fumando de 20 a 30, 40 cigarros al día, 2 cajetillas, cada cajetilla en aquel entonces traía 20 cigarros. Y yo me acababa una y después otra, y pues como yo sabía cantar, luego empezó a darme pena cantar, pedir dinero. Empecé, no sé, empecé a hacer la de cerillo. ¿Qué significa eso? Empecé a trabajar en los súper para embolsar las despensas. No es que como ahora, antes se aceptaran a las personas de tercera edad. Ya hoy en día se aceptan a las personas de tercera edad. Pero en ese tiempo a los chamacos como yo, jovencitos, guapos como yo, ahí estaba yo embolsando y ganándome también. ¿Y por qué? Porque no podía conseguir un trabajo, un empleo estable. Tenía 11 años. No vengo a decirle, me hice un empresario, hermano, porque le estaría yo mintiendo, aunque suene bonito. Yo pedía dinero en la calle y cuando hasta se podía, me juntaba con uno que otro que me decía, mira, échame aguas y luego nos repartimos. Usted ya sabe qué, las ganancias. Empecé a andar en malos hábitos, en malos caminos, en malas circunstancias. Todo eso me llevó a que yo, en vez de estar pidiendo, consiguiera por mí mismo y de la manera que fuera mis recursos. Hoy que vengo a los pies de Dios, entonces le digo, Señor, ¿qué más te puedo pedir si todo tú me lo has dado y hasta te me adelantas? Tal vez sí es cierto, todavía pega ese prejuicio en mí, aún en mi vida cristiana. Pero si en algo yo voy a Dios y empiezo a clamar a Dios y empiezo a pedirle a Dios, yo siempre he visto el resultado del cuidado que Dios tiene de mi vida y de mi familia, que antes que yo le pida, el Señor ya me lo dio. Bendito sea su nombre. Dios conoce mi necesidad, Dios sabe por qué actúa y por qué trabaja y por qué a veces hasta he ido con Él y le he dicho y he tomado actitudes como la del pasado. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo cumples? Por tanto que yo te lo pido, como aquel hermano, como aquel pastor, como aquel evangelista. Hoy ya no hablo de los que no conocen de Dios. Hoy hablo hasta de los que conocen de Dios y que a veces hasta mirándolos digo, ay, qué pena dan. Porque tienen un carácter, porque tienen un testimonio, porque tienen piedras, pero piedras enormes. En Tabasco usamos una frase que dice, tienen mucha cola que pisarle. Y aún así, ¿cómo es que son prosperados? ¿Cómo es que son bendecidos? No se vale. Y digo, Señor, eso es injusto. Pero mejor voy a Dios. Y como decía yo el día de ayer para los que vinieron ayer, le digo, Señor, tengo que aprender a deleitarme, como dice el Salmo 37, y a confiar en ti, de que tú lo que sea para bien mío y me merezca o no me merezca, tú lo vas a saber dármelo, si lo quieres así bien y si no también. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros tenemos entonces, iglesia, que entender que cuando el Señor va a hacer algo en nosotros, si Él quiere, lo va a hacer. ¿De qué modo? ¿De qué forma? ¿En qué momento? Cuando Él quiera, como a Él le plazca. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe algo maravilloso en esta hora. Algo que nos sensibiliza, algo que nos estremece, algo que hasta nos emociona. Y no es que yo quiera llegar a ese punto, pero tú tienes que saberlo. Que el proceso que Dios comenzó al llamarnos y al tenernos hoy aquí es un proceso que Él planteó, que Él tiene propósito y que Él también va a terminar, te guste o no te guste. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos.
proceso, hermanos, que aunque tarde, se va a cumplir. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo sé? Porque así lo dice esta bendita palabra. Palabra de Dios. Que dice la Escritura que aunque nosotros veamos caer el mundo y veamos que el mundo se destruye y que el cronos, el tiempo pasa, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama fe. Eso se llama confianza. Eso se llama morirnos creyendo que Dios es Dios y que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Bendito sea su nombre. Pero es que no ves que las cosas, en vez de tornarse a bien, pastor, que cree, entre más pido y entre más busco a Dios, parece que las cosas se complican. ¿A cuántos no le ha pasado? Yo tengo personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque en cuanto empiezo a llegar a la iglesia, empiezo a tener problemas, hermano. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Cómo es posible que hayan personas que piensen que por buscar a Dios, servir a Dios, las cosas se van a complicar? Pero está bien, es cierto. El evangelio de la prosperidad no te lo dice, pero el evangelio de Jesucristo sí nos lo dice. Juan 16:33 dice la palabra, pero es que aún así tienes que entender una cosa. Yo entendí esto, y no a la buena, sino a la mala. Yo creía que en mi vida pasada, sin Cristo, las cosas me iban a ir bien. Yo le digo a mis hijos hoy, dale la honra y la gloria al Señor. Yo y mi esposa hemos pasado por procesos, muchas veces de discusiones en nuestra vida cristiana que recién iniciaba cuando después nos casamos. Resulta ser, hermano, que no es lo mismo vivir o pretender un noviazgo cuando ves a una persona unas horas, 2 horas, que hasta a veces sueñas en decir, pasa la noche, pasa el día y cómo me gustaría estar todo el tiempo contigo. Cuando uno se casa, hay poder. Ahí vienen ciertas circunstancias. Ahí vienen ciertas cosas que digo, oye, esto yo no conocía de ti. Si yo lo hubiese sabido, no sé, quién sabe, ¿verdad? Pero en ese proceso y en esas cosas, más de una vez fuimos con nuestros pastores para decirle, hermano, ¿qué cree? Yo ya no soporto a esta mujer. Y mentiroso sería si mis pastores, que uno de ellos vive y el otro pues ya partió con el Señor, no estuvieron allí para clamar por nosotros y decirnos, ese es el proceso de Dios, aguanten, porque también viene recompensa de parte de Dios. Échenle ganas, sí se puede, ¿cómo de que no? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vimos la gloria de Dios. Ahí vimos el resultado de esperar, de confiar, de ver que las cosas no son tan fáciles. Pero ¿sabe qué? No solamente en la vida cristiana, en el mundo las cosas no son fáciles. Hay gente que dice, es que es angosto el camino y difícil poder tomar el yugo del Señor. Eso se complica. Prefiero mejor no acercarme a Dios creyendo que la vida en el mundo es fácil, pero no es así. Cualquiera hubiera pensado a mis 18 años haciendo lo que a mí me place. Yo vivo una vida de felicidad, se lo digo a mis hijos. Mis hijos han crecido por la misericordia de Dios en los caminos de Dios, desde el mayor hasta el más pequeño. Caminando con Dios en el matrimonio cristiano, mis hijos nacieron para la honra del Señor. Y mi hijo, el mayor, de pronto dice, oye papá, ¿por qué yo no puedo ir a un baile cuando me invitan mis amigos? ¿Por qué yo no puedo ir allá con mis amigos y entonces hacer esto y hacer lo otro? ¿Por qué no puedo yo hacer estas cosas? ¿O por qué como familia no podemos hacer esta circunstancia o promover esta circunstancia? Y de pronto le digo, hijo, ¿para qué o por qué tú quieres eso? Pues es que se divierten, seguro que se divierten, seguro que la pasan bien. Seguro que de verdad sienten completa felicidad.
Porque yo he vivido esas cosas en el mundo, y si algo me trajo a los pies de Cristo es que la vida desordenada y que seguramente estaba tan vacía de la presencia del Señor, porque lo sé, porque lo sentí, hermano, no era una vida alegre como el mundo a veces considera o piensa. Yo tenía un gran vacío en mí y una gran necesidad de alguien que pudiera hacerme sentir amor, aprecio, que yo valía. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso solamente lo encontré en el Señor Jesucristo. Así que yo le digo a mi hijo, bueno, está bien, quieres irte al mundo, hazlo, pero vas a vivir una vida hueca, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida que en nada va a agradar a Dios, y tarde que temprano vas a volver como el hijo pródigo ante la presencia del Señor. No te voy a señalar, no te voy a decir te lo dije, pero sí te voy a decir una cosa: has evidenciado lo que la palabra te ha querido prevenir en este momento. Sin Dios nada vas a poder hacer. Bendito sea su nombre. Así que necesitas y necesitamos, iglesia, la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un Dios que nos conoce, un Dios que entiende, un Dios que sabe de lo que nosotros carecemos y de lo que nosotros necesitamos, y cuando a Él le plazca, y porque el proceso de Dios es personal con nosotros, cuando tenga que tomarnos la mano, nos va a tomar la mano y va a trabajar en nosotros del modo que a Él se le adecue, para que nosotros podamos no ser de alguna manera completamente destruidos, sino vayamos por parte de un proceso que necesita poco a poco ser valorado y reestructurado de la manera paulatina, como el Señor pretende hacer con cada uno según nuestra necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto termino. Y resulta que dice la palabra que cuando llegó Jesús, ya no al primer sordomudo, tartamudo, sino al segundo ciego, el que también había, al igual que el primero, llevado, lo tomó de su mano, lo sacó de la ciudad, y al sacarlo de la ciudad, dice Marcos 8, versículo 22, 23 al 25, que en ese proceso, al tomarlo Jesús de la mano, lo llevó, y entonces con la saliva empezó a tocar sus ojos, y al tocar sus ojos esta persona empezó a mirar. Cuando Jesús le hizo una pregunta, ¿ves? Este le contestó, veo, pero no veo completamente como debería de ver, porque los hombres me parecen que son árboles que caminan, que se mueven. No los veo en su forma como debería de ver a los hombres, como debería de ver a los árboles. Estoy confundido completamente. ¿Pero qué? ¿Qué pasó allí? Es Jesús. Iglesia, es Jesús trabajando. Y aunque a veces no tocamos este tema, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo Jesús y sabiendo hoy que es Dios, le haya salido mal el milagro? Hay poder. ¿Cómo? ¿No estás viendo claramente? No. Pues necesito más saliva. Necesito volver a rectificar lo que no está siendo completado. Hay gente que de pronto a sí mismo se siente y dice, Señor, creo que te equivocaste conmigo, jamás voy a cambiar. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Es parte del proceso, es parte del procedimiento, es parte de la obra que Él va a terminar, como dice la palabra, cuando Él así lo requiera, cuando así nosotros lo necesitemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es que no es lo mismo que a los otros. Porque conmigo no pasó como contigo, ¿sabe? Algo sorprendente pasó cuando el Señor vino a mi vida. Yo era adicto a lo que es, bueno, lo voy a decir así, a la marihuana, al fumar. Más de una vez mi madre decía, chamaco, te vas a morir. Yo tenía 13, 14 años, y en la escuela yo dejé de practicar deporte porque era tanto lo que yo fumaba, que cuando yo caminaba de aquí para allá, yo estaba... Y yo no sabía por qué. Claro, sí sabía por qué. Tanto humo, y cada vez que yo estaba haciendo, me salía el humo. Mis pulmones estaban completamente repletos, llenos de humo.
Yo no sabía que científicamente dice que el humo de un cigarro tarda en el sistema respiratorio, no sé, 8 meses, 1 año para poder ser expulsado el humo de un cigarro, y yo me consumía hasta 40 diario. ¿Cómo le hacía? Pues ya se lo dije, yo robaba, yo veía esto, yo veía y hacía lo otro para conseguirlo. Cuando una persona no sabe de adicciones, no entiende a una persona que ha tenido adicciones. Puede decir, no es posible, ¿por qué no cambia? No se ha puesto en sus zapatos. No hay empatía, jamás la habrá. Cuando una persona no ha perdido un hijo, no puede llegar a decirle a otra persona, te entiendo. ¿Por qué? Porque nunca ha perdido un hijo. Nadie va a entender tu proceso más que Dios y tú mismo. Así que el que mejor nos entiende, el que lo ha padecido todo, ese me entendió y entonces dijo, mira, tú necesitas un cambio ya. Cuando yo le dije en una circunstancia de tremenda depresión al Señor, de una forma tan, pero tan oprimida por Satanás, en donde yo escuchaba, hermano, literalmente una voz que me decía que mi vida no servía para nada, que lo mejor era el suicidio. Yo me acordé de aquel Cristo que se me predicaba en las escuelitas cuando yo tenía 5 o 6 años y a veces se me invitaba por algunos hermanos de algunas iglesias para que yo fuera y conociera. Ahí en esa desesperación clamé al Señor y ni siquiera le entregué mi vida como lo hacemos ordinariamente a través de una confesión de fe en una iglesia cuando vemos la estructura de la oración para entregarle al Señor nuestra vida. ¿Sabe qué fue lo que yo le dije al Señor? Una de dos. Ya sé que mi vida no vale nada, me siento así. Solamente le doy dolor de cabeza a mi madre, esa mujer que no me abandonó, que me sacó adelante, que me hizo ver la vida, que todos los días me dice, hijo, por favor, cambia, hijo, por favor, busca a Dios, hijo, por favor, arrepiéntete, porque ya ella 6 meses atrás ya había aceptado a Cristo en su corazón, ya conocía el poder de Dios en la vida de una persona que se entrega completamente a Jesús. Ahí estuvo clamando y pidiendo, y yo simplemente pensando en que mi vida no vale nada, solamente soy un dolor de cabeza. Señor, si tienes el poder, dame la capacidad mejor de terminar con mi vida o cámbiame. Y sabe, hermano, eso lo hice hace 20 años. Y usted tiene que entender qué es lo que pasó hasta este momento, porque mire dónde estoy. Mire dónde estoy. Cuando yo en ese momento todavía drogado, no sé ni qué me había yo metido, hermanos, pero yo me acuerdo de ese acontecimiento. Yo recuerdo que me quedé tirado allí en el piso. Me levanté y entonces mi madre dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ya te vas a ir de nuevo. Ese es lo de todos los días. En ese momento yo le dije, mamá, pues voy a ir otra vez con mis amigos. Ya mi mamá sabía que otra vez iba a ser lo mismo de siempre. Cuando yo voy con mis amigos, de pronto me dice, oye, ¿qué te pasa? De una vez comenzamos. Pues de una vez comenzamos. ¿Cuánto traes? Pues traigo tanto. Yo siempre era el que hasta generoso siempre me sentía y decía, yo la inicio. Y mis amigos que también tanto me amaban me decían, no tienes, no importa, yo te invito. Ah, qué buenos amigos tenía yo. Y así que en ese momento donde buscábamos esos mismos lugares donde nosotros nos juntábamos para hacer maldad, ahí también consumíamos cuanta cosa. En ese momento me dicen de una vez, comienza, y empiezo y digo, ¿sabes qué? No sé, como que no siento ganas, como que de pronto no me pasa, ¿sabes? Creo que todavía me está pegando lo de ayer, aguántame un rato, voy a dormir, al rato yo me pongo al corriente. Me levanto al rato y lo vuelvo a intentar. Le digo, ¿sabes qué? No tengo ganas. Mejor me voy a mi casa, voy a ver tele, me voy a cambiar, me voy a bañar y ahora regreso. Empecé a regresar constantemente y ya no empecé a sentir lo mismo que antes me atraía. De pronto empiezo yo a tomar, empiezo yo a fumar y empiezo a sentir que todo eso me da asco. Todo eso empieza a producir en mí como que un dolor, como que falta de vómito. Y entonces, perdón, entonces yo como que empecé a sentir algo que, bueno, ¿qué me está pasando? Voy a mi madre y le digo, mamá, creo que estoy enfermo. Y me dice mi mamá, pues, ¿qué te pasa, hijo?
Fíjate que cuando quiero tomar, fíjate que cuando quiero tomar, cuando quiero fumar, cuando quiero hacer esto, como que ya no tengo ganas. Y mi mamá nada más se sonrió y dijo, ay, hijo, pero estás comiendo bien, estás bebiendo bien, sí, pero cuando quiero fumar el cigarro me da ganas de vomitar. Alabado sea el nombre del Señor, dijo mi madre. Yo no entiendo el proceso, yo no sé. Empiezo a acordarme qué pasó, qué sucedió, qué fue lo que aconteció. Empecé a sentir una repugnancia por aquellos vicios que antes eran el vivir de mi vida, el sentir de mi vida, lo que aparentemente me causaba placer. Hoy ya para la gloria del Señor, libre de todo eso. Y no hoy, desde ese momento en el que el Señor comenzó el proceso en mí. Yo sé que el poder de Dios es grande. Yo sé que el proceso de Dios en muchos que les ha costado como parte del proceso dejar algunas cosas, eso no significa que Dios no lo vaya a terminar. Alabado sea el nombre del Señor. Tarde que temprano el que comenzó en nosotros la obra la va a terminar. Bendito sea su nombre. Pero ¿por qué otros cambian tan rápidamente y a otros les cuesta un poquito? No lo sé, pero Dios es Dios. Hay que confiar y creer en Él. Este ciego de pronto le dice, pues no estoy viendo claramente, el milagro no te salió bien, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que entonces mirándolo le dijo, esto es lo que yo veo. Entonces Jesús, porque vio la necesidad, porque así es Dios, no deja las cosas a media, puso otra vez las manos sobre los ojos de él y le hizo que mirara, y fue entonces restablecido y vio de lejos claramente todo lo que estaba pasando, y la obra se completó, porque ese es el Dios al que tú y yo servimos. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien me mira y dice, ¿sabes qué? Todavía te falta. Yo mismo reconozco que todavía me falta, pero ya no soy el mismo de hace 20 años, porque la gloria de Dios se ha estado manifestando y ha estado transformando mi vida. Bendito sea su nombre para siempre. De algo estoy seguro, ya no soy el mismo. Yo miro el pasado y digo, Señor, no es mucho, pero ya se ha hecho bastante en mí, que la verdad yo mismo me sorprendo. Antes las personas cuando de pronto se paraban frente a mí, mire, yo nunca he crecido más de esta estatura. Así he estado, así que no puedo decirle antes estaba grandote, no. Estaba creo que hasta más flaco. Ahorita ya hasta por la misericordia de Dios ya ensanchamos el templo. Pero ¿sabe qué? Así como usted me ve, ¿cuántos problemas no tuve con las personas que de pronto nada más me miraban y decía, bueno, ¿y tú qué me ves? Se levantaban así grandotes y no me importa, no los voy a cargar. Así que de una vez, hoy algunos hermanos vienen y dicen, pastor, ¿sabe qué? Esto, lo otro, ofenden a mi familia, ofenden a mi esposa, y lo único que hago es agachar la cabeza y decir, Señor, bendícelos. No guardo rencor. Le digo a mi esposa, ¿cuánto me ha cambiado Dios? ¿Quién iba a decir que antes me iba a rendir así tan fácilmente? Pero a Él sea la honra y la gloria. Es Dios en mí. Dios está trabajando. ¿Cómo de que no? Yo lo creo. Créelo tú también. Póngase de pie en esta hora, por favor. Voy a invitar a que nos ayuden con la administración de la alabanza. Porque iglesia, cada vez que el Señor me permite ir a un sitio, lo primero que hago es tener la reverencia delante de Dios y decir, Señor, no es nervio. Yo he predicado y no es por menospreciar. Yo he predicado en el instituto, yo he predicado en el seminario, he predicado en algunas campañas. No es nerviosismo, es respeto, es temor a Dios, porque siempre le digo, Señor, lo que yo menos quiero hacer donde quiera que yo vaya es hablar yo, la capacidad que yo tengo. Quiero que seas tú hablando siempre a través de mí. Y yo sé que más de uno aquí necesita y necesitaba esa palabra de Dios para su vida, para decirte en esta hora a través de lo que Dios establece en su palabra, yo estoy contigo, dice el Señor. Has sentido por las circunstancias, por los problemas, Señor, yo creo que mejor voy a renunciar. Yo creo que la verdad esto es difícil, yo no voy a poder. Pero que sabes, no se trata de ti, se trata de Dios. Tienes que dejar a Dios obrar.
Tienes que dejar que Dios sea el que te conduzca. Tienes que dejar que sea Dios el que se ocupe, el que obre, el que trabaje. Porque si tú lo haces, si tú se lo permites, será la gloria, será el poder, será la manifestación de ese Dios obrando en tu vida. Y entonces tú vas a poder ver que llegas a lugares que jamás te imaginaste, que has cambiado tanto que ya hoy en día aquella circunstancia que todos los domingos te hace venir para decirle: Señor, perdóname, pero es que de verdad ya te dije que no lo voy a hacer, y otra vez la gente piensa que yo estoy jugando. Yo mismo a veces digo: nunca voy a cambiar, pero ¿sabes qué? Te dice el Señor: no eres tú, una vez más, soy yo el que va a hacer la obra completa en ti. Para que el día que menos tú lo pienses, o el día en el que tú veas la gloria, no digas: ya ves, lo hice porque me esforcé, lo hice porque soy inteligente, lo hice porque me esmeré. No, hermano, sino para que tú digas: Señor, a ti es la honra y la gloria. Yo estoy aquí porque tú me traíste aquí. Yo estoy aquí y voy a avanzar hasta donde tú, Señor, quieras que yo avance, mientras que yo ponga mi vida en tus manos. Mientras que yo me someta a tus principios y a tu palabra, mientras yo me rinda, mientras yo no cambie a la comodidad de lo que yo quiero escuchar o al estilo de vida que a mí me dé la gana vivir. No vivir los principios de tu palabra, al contrario, aplicándome. Si tu palabra dice que sí se puede, lo tengo que creer en el nombre de Jesús. Sí se puede. Vengan los que necesiten una oración, los que quieran entregar su vida a Cristo, los que quieran acercarse, los que quieran de alguna manera restaurarse, los que quieran de alguna manera pedir perdón, los que quieran de alguna manera reconciliarse, los que quieran de una manera afirmar la palabra de Dios en sus vidas y decir: Señor, si es necesario, entonces toma mi mano, llévame hacia donde tú quieras e inicia el proceso. ¿Por qué? Porque todavía no estoy viendo claro, porque todavía no estoy viendo completamente la obra. Pero tengo que entender que si tú me traíste aquí y me sacaste de donde yo estaba, no fue simplemente por curiosidad o por casualidad o para dejarme a medias en el proceso. Fue para hacer una obra completa. Bendito sea tu nombre, Jesús. Dios está trabajando, Dios está manifestando, Dios está queriendo que tú y yo nos levantemos y nos mantengamos firmes confiando en su palabra, iglesia. Así que en esta hora te voy a invitar a levantar tus manos a Dios y a decirle con toda la fe, con toda esa confianza: Señor, aquí estoy una vez más. Aquí está mi vida. No he sido firme, no he sido fiel, no he sido quizás constante.